¿Qué tal? Buenos días. Gracias a Aegis de nuevo por la invitación que me realizó para ser partícipe de esta sesión. Vamos a esperar un par de minutos más e iniciamos. Gracias por su paciencia y ahorita en 3, 4 minutitos más estaríamos iniciando. Gracias por su paciencia. 2 minutitos más e iniciamos con la sesión. Ok, vamos a iniciar otra vez. Muchas gracias a Aegis y a su distribuidor en México, Elemex, por haberme invitado a esta sesión para poder platicar sobre lo que son las consideraciones importantes para la buena instalación y funcionamiento de variadores de frecuencia. Mi nombre es Mario Monsiváis, trabajo en la compañía Rodwell Automation de México y bueno, soy consultor de tecnología para toda la zona noreste de México. Tengo ya más de 30 años de experiencia trabajando en la área de automatización. Soy certificado por la Asociación de Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos en el capítulo de Nuevo León. Pasé por un proceso de certificación, por lo cual todas las consideraciones eléctricas de instalación y lo que normalmente se utilizan, pues bueno, las vamos a considerar en esta presentación, ¿no? Y bueno, dentro de Rodwell he tenido algunos puestos como ingeniero de soporte y servicio en campo, fui gerente de cuenta, bastantes años en aplicaciones coordinados de variadores de velocidad, también gerente de área para productos de control de potencia, gerente de área para productos de arquitectura y software, y ahorita con este perfil soy un consultor de tecnología para toda la zona noreste del país. Vamos a empezar a hablar de conceptos teóricos que son bien importantes para poder entender cómo un variador de velocidad es afectado por condiciones externas y también cómo un variador de velocidad puede afectar a los componentes que están alrededor de él, ¿no? Nosotros en un sistema de variador de velocidad vamos a tener pues
pues varios componentes, ¿no? Lo que es el transformador que se utiliza para poder adecuar o modificar el nivel de voltaje al cual se alimenta el equipo, el variador de velocidad, que básicamente hace tres funciones: convertir el voltaje de corriente alterna que le alimentan a un voltaje de corriente directa y después filtrar ese voltaje de corriente directa. Y la tercera función es volver a convertir ese voltaje de corriente directa en formas de onda, en voltaje y frecuencia variable para poder alimentar al motor, ¿no? El variador de velocidad internamente, para poder realizar estas tres funciones, está compuesto de estas tres partes. La parte del rectificador, que nos permite a nosotros modificar la forma de onda de voltaje, que normalmente aquí en México son 60 Hz, pero en otros países también manejan 60 Hz, convertir este voltaje de corriente alterna en un voltaje de corriente directa. El voltaje de corriente directa que sale es la multiplicación de raíz de 2 por el voltaje de alterna. Entonces, en sistemas como en México, donde tenemos 460 volts, el voltaje de corriente directa que tendríamos sería igual a 650 volts de corriente directa, ¿no? La segunda parte es la parte del filtro de corriente directa, que nos permite a nosotros mantener el voltaje de corriente directa de una forma estable, sin el rizado que se genera en la rectificación, y eso se hace a través de capacitores, ¿no? Me olvidé decir, en el puente rectificador se utilizan diodos o SCR, ¿no? Cualquiera de los dos productos que se utilice, ¿no? Y por último, tenemos el puente rectificador, que es el puente inversor, que está compuesto por IGBTs y que van a convertir el voltaje que se tenía de corriente directa en un voltaje de corriente alterna con frecuencia y voltaje variable, ¿no? Aquí vemos de una forma más gráfica cómo el voltaje de corriente alterna es alimentado a lo que es el puente rectificador del variador, cómo el rectificador modifica y al ser un rectificador de trifásico de onda completa, bueno, pues tenemos las 6 ondas que nos presentan o que vienen con el voltaje de corriente alterna. Aquí se presenta una sola fase, ¿no? Hay que recordar que realmente son 3 fases separadas 120 grados cada una de ellas, ¿no? El pulso de corriente directa, en base de capacitores, nos va a quitar el rizado, nos va a mantener un voltaje de corriente directa estable, y como había mencionado, con un valor igual a raíz de 2 multiplicado por el nivel de voltaje de alterna, ¿no? Aquí en México, 460 por raíz de 2 nos da 650 volts de corriente directa. Y por último, a través del inversor y por un algoritmo de control del pulso, del ancho de pulso, que se llama PWM, de sus siglas en inglés, que es modulación por ancho de pulso, vamos a poder entregar un voltaje con amplitud variable y también con frecuencia variable, ¿no? Y al motor, modificándole estas dos variables, la parte del voltaje y la parte de la frecuencia, voy a poder tener control de par y de velocidad de un motor. ¿Por qué es importante modificar ambas variables, ¿no? Tanto el voltaje como la frecuencia de un motor, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, las variables mecánicas que yo necesito controlar en un sistema es la velocidad y el torque que aplica la carga, ¿no? No solamente es modificar la parte de qué tan rápido se mueve la flecha, ¿no? Un sistema realmente necesita saber qué tanto torque, ¿no? Qué tanta torque angular voy a aplicar a la flecha del motor para poder obtener el movimiento deseado, ¿no? Entonces son dos variables a las cuales yo necesito tener control, y los variadores de velocidad me van a permitir a mí realizarlo, ¿no? Si recordamos de nuestras escuelas o de nuestras clases que estábamos en la facultad, nosotros sabemos que la fórmula de velocidad y torque de un motor están dados por las siguientes ecuaciones, ¿no? La velocidad de un motor es igual a 120 veces la frecuencia entre el número de polos que tenga el motor, y el torque es igual a 52 HPs dividido entre la velocidad que el motor tenga, ¿no? Estas dos ecuaciones, bueno, hay un principio de cómo se calcularon, cómo resultaron, pero bueno, vamos a asumir que no les voy a presentar todo el procedimiento de dónde salieron estas dos fórmulas, ¿no? Pero si un motor, por ejemplo, se alimenta en 60 Hz,
Y es un motor de 4 polos. La velocidad del motor sincrónica va a ser 120 por 60 entre 4. Nos va a dar una velocidad de 1800 revoluciones por minuto, ¿no? De la misma manera, si este motor está trabajando a 100 caballos, yo lo multiplico por 52 y este mismo motor de 1800 revoluciones nos va a entregar un par en libras-pie de ese orden, ¿no? Ok, para controlar la velocidad solo necesito modificar la frecuencia, ¿no? Ya que en esta fórmula, la única variable que me pudiera a mí afectar la velocidad, pues sería la parte de la frecuencia, ¿no? La parte de los polos, pues eso ya es algo físico y está, no es algo que pueda cambiar, a menos que sea un motor de rotor devanado, pero bueno, entonces la velocidad la puedo estar cambiando de esa manera, ¿no? Y con el ajuste de la velocidad y controlando la potencia del motor, o sea, son estas dos, la potencia que le entrego al motor, controlando estas dos variables, yo pudiera manejar también la parte del par o torque que el motor desempeñaría, ¿no? ¿Cómo vamos a ver? Ya vimos que la velocidad es una relación de la frecuencia, pero ¿qué variables intervienen en la parte de la potencia, no? La potencia es igual a raíz cuadrada de 3 por el voltaje aplicado, por la corriente que resulte, por la eficiencia del motor, por el factor de potencia del motor entre 746, ¿no? Entonces vemos que hay varias constantes en esta ecuación, raíz de 3, 746, la eficiencia y el factor de potencia son algo que realmente no pueda controlar mucho. Entonces podemos decir que la potencia realmente es una relación que hay entre el voltaje y la corriente, ¿no? Si nosotros en esta fórmula despejamos lo que vale HP y lo que vale velocidad, nosotros podríamos tener una fórmula de este tipo, ¿no? Como había mencionado, ya en esta fórmula hay una buena cantidad de variables, de constantes, 52, 52, raíz de 3, 746, 120, el número de polos. Podríamos también obviar la parte de la eficiencia y el factor de potencia del motor y pudiéramos terminar que con esta ecuación la cantidad de torque que el motor va a poder producir va a ser una relación de una constante, que es multiplicación de todo y división de todas las constantes que están en esta ecuación, por la cantidad del voltaje entre la frecuencia aplicada por la corriente, ¿no? Por eso mencionaba yo que las dos variables que nosotros necesitamos controlar de una forma eficiente en un variador de velocidades, qué tanto voltaje le aplico al motor y qué tanta frecuencia le aplico, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, mantener el torque constante en todo el rango de velocidad de un motor, yo tendría que mantener la relación entre el voltaje y la frecuencia en forma constante. Es decir, que si para velocidad plena y torque pleno, torque nominal, yo le tengo que aplicar 460 volts entre 60 Hz, si yo quisiera mantener el mismo nivel de par, la misma cantidad de libras-pie que está aplicando el motor, yo necesitaría aplicar 230 volts entre 30 Hz para poder que la relación entre estas dos variables sea la misma y de esa manera la cantidad de libras-pie que estaría desempeñando el motor se mantendría constante, ¿no? Ya que tengo definido que necesito modificar y controlar voltaje y frecuencia, también es este tipo de operaciones donde estoy generando una forma de onda basada en pulsos, pues me va a generar diferentes problemas, ¿no? Cuando yo hablo sobre las protecciones que debo de colocarle a un variador de velocidad, va desde el gabinete y el tablero, la parte de lo que es el circuit breaker, la parte de los reactores, la parte del variador, los filtros a la salida y la parte del motor, ¿no? Entonces debo de proteger y debo de asegurarme de que las protecciones que tengo están correctamente instaladas, ¿no? Debo de poder tener los transformadores y esquemas de aterrizamiento adecuados para que un variador de velocidad trabaje. Más adelante en la presentación vamos a ver cuáles son las recomendaciones en cómo poder aterrizar el motor y qué tipo de transformador es el más adecuado para poder ser utilizado en aplicaciones de variadores de velocidad. Les recuerdo que dentro de la presentación o dentro de la aplicación hay un área para preguntas y respuestas.
Cualquier pregunta y respuesta que ustedes tengan, bueno, yo la voy a ver en forma automática aquí y voy a podérselas contestar aquí directamente en línea, ¿no? No duden en preguntar y aquí vamos a estar respondiendo sus preguntas. Adicional también, el cableado de entrada hacia el drive, pues hay que tener algunas consideraciones, no muchas, en realidad el efecto que se tiene aquí no es tanto, pero sí es importante considerarlo por la cuestión de que, lo voy a mencionar más adelante, los variadores consumen algo de, o producen, mejor dicho, armónicas, y esas corrientes armónicas pues también tienen que ser manejadas por el transformador y por el cable que va a ser alimentado al drive, entonces yo necesito también dimensionar correctamente el calibre del cable para poder manejar no solo la corriente del drive y del motor, bueno, la del motor, del drive y del motor, sino también por toda esa corriente adicional de armónicas que se le puede sumar al cable. Protección hacia la entrada del drive, tenemos que tener protecciones de cortocircuito, la más recomendada pues va a ser fusibles de acción rápida, o bien en algunos casos también se pueden poner circuitos o protecciones solo magnéticas, o inclusive en algunos casos con solamente guardamotores. La más recomendada y la que nos exigen algunas normas en Estados Unidos es que sean fusibles, ¿no? Adicional a eso, también se necesitan colocar algunos accionamientos para poder, o no accionamientos, algunos acondicionadores de voltaje y de corriente, como los reactores, para poder proteger de una mejor manera el drive, ¿no? El variador de velocidad también debe de poderse montar dentro del gabinete para poder disipar el calor que se genera. Debemos de poderlo distribuir de alguna forma correcta. Debemos de adecuar, por ejemplo, un puente, unos jumpers que trae el variador de velocidad, unos puentes que nos permiten ajustar al variador a las diferentes formas o diferentes niveles o tipos de transformadores que se utilizan para poder alimentar al variador, ¿no? La parte del aterrizamiento del drive es bien importante, no solo para proteger al personal que tiene interacción con estos equipos, sino para proteger también al mismo drive y algunos otros equipos que pudieran ser susceptibles a los problemas, ¿no? El cable o las protecciones a la salida del drive, como habíamos dicho, este variador de velocidad genera una onda pulsante que, bueno, pues va a generar alguna serie de problemas y efectos adversos a los motores y al cableado de los motores y a los equipos que estén cerca del cableado, y por eso también nosotros debemos poner las protecciones adecuadas para todos estos dispositivos. Y por último, el motor debe de ser cableado de una manera correcta para poder mitigar corrientes que se empiezan a generar en el motor de baja y de alta frecuencia, o de alta frecuencia, o corrientes tipo EDM, y adicional a eso, se tiene que colocar algunos accionamientos como lo son los anillos a puesta a tierra en la flecha del motor para poder disminuir los efectos que se puedan tener en los rodamientos del mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver cada una de estas un poquito más a detalle a medida que la presentación vaya avanzando, ¿no? Vamos a empezar con la primera, ¿no? La parte de los tipos de conexión del transformador, ¿no? Básicamente lo que necesitamos saber es cómo está conectado el neutro, ¿no? Esa es la primera pregunta o la pregunta más básica que nosotros debemos de hacernos para saber si el transformador que está alimentando a mi sistema de drives está conectado correctamente, ¿no? Existen tres tipos de aterrizamiento del neutro en el transformador. Uno que es el sólidamente aterrizado, que es el único aprobado en Europa para poder alimentar un variador de velocidad. Y ustedes pueden ver que muchos variadores de velocidad que no son de nuestra marca, sino europeos, no te permiten utilizar otro tipo de aterrizamiento en el transformador, sino que solamente el sólidamente aterrizado, ¿no? Nosotros podemos manejar los otros dos, el de tierra con alta resistencia o bien el de no aterrizado, ¿no? Pero seguimos recomendando, y por eso lo estoy marcando en verde, el transformador con el neutro sólidamente aterrizado es la mejor manera en la cual yo puedo proteger a un variador de velocidad, ¿no? Este transformador delta con estrella y con el neutro de la estrella sólidamente aterrizado, es el más recomendado, es el único que se puede utilizar en las instalaciones de variadores en Europa. Con este tipo de transformador voy a poder tener una trayectoria controlada para lo que son las corrientes de modo común generadas por la salida del drive que minimiza
el estrés del aislamiento, vamos a poder utilizar también protecciones transitorias dentro de los proyectos para poder proteger a los transitorios o supresores de picos de voltaje dentro del variador de velocidad. Y como había mencionado anteriormente, es el único sistema permitido para poder cumplir con la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, este es el transformador que mejor se va a adecuar para que de aquí directamente el variador de velocidad sea conectado, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de transformador, bueno, tenemos un neutro sólidamente aterrizado a la Tierra. Tenemos también la Tierra del variador, el variador de velocidad va a tener dos terminales de tierra, una para la conexión del sistema de la protección de la entrada, y también va a tener otra tierra que se va a utilizar para mandar un cuarto hilo hacia lo que es el motor, ¿no? Entonces, estas dos tierras no son, el variador te permite conectar los dos cables, el que va al sistema de tierras y el que va a conectarse a la tierra del motor, al sistema de tierras del motor. Si yo no conecto este cable, el problema de modo común que existe, o las corrientes de modo común que se generan entre el DRY y el motor, van a crecer de una forma bastante grave, ocasionando problemas en los aislamientos del motor, en los rodamientos del motor, la generación de corrientes parásitas en el motor va a ser mayor y bueno, pues voy a tener un desgaste bastante interesante, ¿no? Entonces, este es el transformador que mejor se adecua, ¿no? El neutro está sólidamente aterrizada con su varilla, su cable desnudo. En la caja de conexiones del motor, bueno, está la terminal de tierra y es donde yo debo de conectar el cuarto hilo que va entre el drive y el motor. El cable que se utiliza para poder conectar el variador hacia el motor. Sabemos que muchas veces por cuestión de economía o por cuestión de que ya estaba el cable tirado entre el sistema, entre lo que se controlaba el drive y el motor, seguimos utilizando cable uso rudo, pero la experiencia nos dice que eso a la larga sale muy contraproducente. Lo mejor es utilizar un cable para uso inversor. Este cable que se está mostrando aquí tiene los 3 conductores y el cuarto hilo lo tiene, son 3 cables, ¿no? Esto se va a recomendar en motores de 150 caballos o mayores. En motores de menos, sí, ¿qué tal Fernando García Cipriano? Esta presentación se les va a hacer llegar cuando terminemos la presentación. Yo se la hice llegar a las personas de AEGIS y de la parte de Elemex y les va a pasar la presentación a todos ustedes, ¿no? Entonces, este cable es el que se recomienda con 150 caballos o más. Menos de 150 caballos se puede utilizar un cable también para uso inversor con la malla, con todo armado, pero en lugar de tener 3 cables de tierra, tiene uno solo, ¿no? Y esta es la recomendación y las normas que se utilizan para lo que es el cableado entre el drive y el motor. Vemos las dos terminales de tierra que se utilizan. Una para poder conectar la tierra del cable, la tierra del cable que se va a utilizar hacia el motor. Como había dicho, este tipo de cables para potencias de 150 caballos o más, cuando son 3 cables de un solo conductor de tierras, es el que se recomienda para potencias menores de 150 caballos, ¿no? ¿Qué otro tipo de sistema podemos utilizar? Existen, sobre todo en los transformadores de distribución, ¿no? Los transformadores donde aquí nosotros conectamos o recibimos el sistema de electricidad de CFE o de cualquier compañía que nos entregue. Normalmente nos entregan en media tensión o inclusive en alta tensión. Nos entregan 13,000 volts, nos entregan 69,000 volts. Y yo normalmente coloco un transformador de alta estrella. Y en la estrella, para poder minimizar que cuando llega a haber una falla, hay una corriente hacia tierra bastante destructiva, yo coloco una alta resistencia, una alta impedancia en el neutro de este transformador. No se recomienda colocar los drives directamente a este tipo de transformador, donde su neutro está no está sólidamente aterrizado, sino que está aterrizado con una alta impedancia, ¿no? Se tienen detección de falla tierra en la operación del drive, aunque no sea veraz, o sea, empiezan a ver ustedes cómo el drive está marcando la falla. En el caso de los drives de Rodwell, empieza a estar marcando la falla 13, falla tierra.
Y bueno, esta corriente, esta resistencia nos protege para otras cosas, ¿no? También puede llegarse a dañar los drives cuando llega a haber, ahora sí, una corriente circulante a tierra. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos que quitar o desactivar las protecciones de transitorios de voltaje que se tienen en el drive. Y los variadores de Rodwell, a diferencia de variadores europeos, tienen la posibilidad de habilitarlos o deshabilitarlos, y eso es mediante un puente que tiene conectado a los varistores, que son los dispositivos que se utilizan para protegerlo, hacia el sistema de tierras del drive, ¿no? Entonces, con esta opción, se quita el puente y prevenimos que el drive pueda resultar con un problema ante una corriente circulante hacia tierra, ¿no? Se recomienda fuertemente, en caso de que en la planta de ustedes tengan una instalación de este tipo, colocar un transformador de por medio, ¿no? Y este transformador, pues no va a ser un transformador que va a adecuar los niveles de voltaje, sino que solamente va a proporcionar el aislamiento que podamos tener aquí con el variador de velocidad, ¿no? Entonces, y ese otro transformador de aislamiento sí se va a colocar su neutro hacia tierra, ¿no? Entonces, en aplicaciones donde tengan este tipo de transformador, un transformador de aislamiento es el que se recomienda, ¿no? Entonces, tenemos este transformador donde tenemos un transformador que estamos recibiendo normalmente voltajes de media tensión o de alta tensión. Estamos manejando el secundario del transformador en estrella, su neutro está aterrizado con una alta resistencia. Y ya dijimos, ¿no? Esto es para poder proteger a la planta contra corrientes circulantes hacia tierra que pueden ser bastante altas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estas, por ejemplo, ¿cómo se ve? Esta resistencia es una imagen. A lo mejor ustedes la pueden ver dentro de su planta. Esta limita el nivel de corriente de falla que regresa al transformador, disipando el exceso de energía en forma de calor. Y lo que vemos nosotros es que estos picos que se pueden llegar a presentar, pues ¿hacia dónde van a ir? Pues van a ir directamente hacia el variador de velocidad, dañando probablemente la parte de lo que es el puente o la electrónica de potencia del drive, y bueno, pues eso va circulando también hacia los otros dispositivos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de que sea lo mismo? Pues básicamente quitar unos jumpers o unos puentes que están en el variador para poder desconectar los circuitos de protección que tiene el drive de picos de voltaje, que son los varistores del sistema de tierras, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros en el variador de velocidad, ¿no? Entonces podemos ver cómo el sistema, bueno, pues va a empezar a ocasionar problemas y vamos a tener situaciones de daño al equipo o disparos falsos del sistema, ¿no? Entonces, la recomendación primera es, si no pueden colocar un transformador de aislamiento aquí, entonces, pues hay que desconectar los puentes que el variador de velocidad tiene. Este es un variador de la familia PowerFlex 700 o 750. 700, toda la gama de variadores tipo arquitectura de Rodwell, variadores tipo 7, pues manejan dos puentes. Uno para lo que es la protección del varistor de tierra hacia cada una de las fases, y otro que tiene un varistor que se utiliza para regular y proteger el bus de corriente directa. Ambos puentes, el A y el B, se tendrían que remover. En los variadores clase componente, como los PowerFlex 4, PowerFlex 525, ahí solamente tiene un jumper, el jumper PA, la parte de protección de los varistores hacia el sistema de tierras. Sí, bueno, pues ahí empezamos a ver cómo estas corrientes empiezan a sumar y pues el drive va a fallar, ¿no? La mejor recomendación es dejen los puentes conectados para que dejen habilitados los varistores hacia tierra, tanto del bus común como de la parte del VDC, perdón, como la parte del rectificador, pero utilicen un transformador de aislamiento. Transformador de aislamiento, ahora sí, con el neutro sólidamente aterrizado, vamos a proteger de una mejor manera el variador de velocidad, ¿no? Si nosotros vemos el interior de un transformador de aislamiento, nosotros vemos que sí, definitivamente, tenemos la parte de la pantalla electrostática que nos va a proteger todavía de una mejor manera. Vemos que el neutro del transformador está sólidamente aterrizado
Y bueno, pues un transformador de aislamiento normalmente es una relación 1 a 1, 460, 460, 230, 230, pero hay ocasiones que queremos no solamente aislar, sino también adecuar el nivel de voltaje. Y bueno, pues estos transformadores de aislamiento te pudieran ayudar a proteger. El peor de los casos, y bueno, es cuando tengo un sistema flotante, un sistema donde el neutro no está aterrizado, es un sistema, un sistema flotante. En estos casos, bueno, dirán dónde se tienen instalados, quién instalaría un transformador de este tipo dentro del sin neutro, sin un sistema de tierra. Pues un barco, una plataforma marítima, pues ellos no tienen una tierra. Entonces, el uso de estos transformadores en sistemas marítimos o en otras áreas, pues es común. Y bueno, también los variadores de velocidad pudieran ser conectados a este tipo de transformadores, y la recomendación que se haría sería que se removiera el puente, tanto los mismos puentes que habíamos mencionado aquí, ¿no? Estos dos puentes en los variadores clase arquitectura tienen que ser removidos, y en los clase componentes, pues nada más tenemos uno, también debe ser removido, ¿no? ¿Ok? Eso termina la parte de los transformadores. ¿Qué se genera? ¿Qué es lo que generan los variadores de 6 pulsos, ¿no? Que son los variadores que más frecuentemente se utilizan, ¿no? Nosotros vamos a tener un efecto en la línea de entrada, ¿sí? Generado por la parte de las armónicas de corriente debido a lo que se hace o la forma en la que el puente rectificador trabaja, ¿no? Los armónicos van a destruir el ángulo de la onda senoidal de corriente con la cual se está alimentando al variador de velocidad, y esto va a llevar a tener variaciones o picos transitorios de corriente, ocasionando problemas de calentamiento, problemas de disparo o problemas de algo de electrónica de los equipos, ¿no? El cableado, como ya he mencionado, se va a calentar, el transformador también se va a calentar, porque a veces no tomamos en consideración que se va a generar una corriente adicional, y esa corriente adicional pues debe de ser transportada y manejada por el cable también, de la misma manera que por lo que es el transformador, ¿no? Y pueden llevar a tener fallas en las protecciones termomagnéticas o en su defecto en el mismo variador, ¿no? Entonces las armónicas es un efecto que tenemos del variador de velocidad hacia el sistema de alimentación. Pero también nosotros generamos problemas, defectos en la línea de la salida, ¿no? Son dos problemas separados, ¿no? Por la cantidad de pulsos que están oscilando entre los 2000, 4000 hasta inclusive 12000 pulsos por segundo, pues la interferencia electromagnética que genera es bastante grande, ¿no? Entonces, estos cables pueden radiar bastante ruido electromagnético y poder tener interferencia para dispositivos sensibles a la interferencia electromagnética que puedan estar cercanos al cable, ¿no? Podemos generar ruido eléctrico, podemos generar un voltaje de ruido de modo común hacia el motor, y podemos tener también un problema de la onda reflejada, que eso va a hacer que los picos de voltaje que salen aquí de 650 volts puedan llegar a ser hasta niveles mayores o cercanos a los 2600 volts, ocasionando que esas pulsaciones dañen la parte del devanado del motor, ¿no? También la parte del acoplamiento capacitivo, podemos tener calentamiento en el cableado, podemos tener calentamiento en el motor, podemos tener también corrientes circulantes por EDM, por la corriente CDM, y podemos tener daños en los rodamientos del motor por los efectos que el variador de velocidad está generando en la forma que está conectado hacia el motor, ¿no? Entonces son dos problemas diferentes que tienen que ser atacados, o dos efectos, mejor dicho, ¿no? Los problemas que se generan del dry hacia la línea y los problemas que se generan del dry hacia el motor, ¿no? Afortunadamente, tenemos soluciones o equipos o compañías que pueden ayudar a proveer toda la parte de dispositivos que ayuden a mejorar este sistema, ¿no? Y lo que se tiene, pues, es un riesgo latente bastante grande de que pueda haber una falla en el sistema, ¿no? Nosotros pudiéramos medir en la línea de entrada lo que se está presentando, y si nosotros colocáramos un osciloscopio y estuviéramos midiendo cómo se está viendo en la entrada, nosotros en un arrancador a tensión plena vamos a ver la forma de onda de voltaje, una forma de onda perfectamente senoidal,
y vamos a ver la forma de onda de corriente. Como ya sabemos, la forma de onda de corriente se retrasa o se adelanta dependiendo del factor de potencia que esté tomando el motor, pero no tiene distorsión. O sea, sí hay un factor de potencia, la separación entre el voltaje y la corriente, sí hay una separación, pero no hay una deformación de la forma de onda cuando nosotros estamos arrancando un motor a tensión plena, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de un arrancador a tensión plena, nosotros colocamos un variador de velocidad? Lo que vamos a ver es que la forma de onda de voltaje que estamos midiendo es de esta forma, pero ¿qué pasa con la forma de onda de corriente, no? Esta es la forma de onda de corriente que se va a estar midiendo en esta corriente, en esta forma, ¿no? Entonces, toda esta corriente o esta forma de onda tan distorsionada, pues va a ocasionar problemas que ya había mencionado anteriormente, ¿no? La norma para el código CFE, el código, bueno, aquí en Estados Unidos, en México, perdón, la CFE, la L0045, que está basada en la IEEE 519, nos dice que la cantidad de distorsión o de corrientes adicionales armónicas que deben de estarse produciendo al conectar un variador de velocidad no deben de ser mayores entre un 5 o un 8%, ¿no? Entonces, toda esta parte hay que ver que si yo no hago nada, pues no voy a poder cumplir con un variador de velocidad conectado de 6 pulsos directamente a una forma de onda trifásica senoidal, ¿no? Entonces, pues hay que colocar diferentes protecciones que me permitan a mí poder hacer que las armónicas funcionen, ¿no? La primera, pues, es colocar un reactor de línea, ¿no? ¿Qué hace un reactor de línea? ¿Ven estos picos que hay aquí de corriente? Un reactor de línea es un dispositivo que se opone a los cambios en corriente, ¿no? Realmente se va a oponer a lo que conocemos como DI entre DT. Entonces, los cambios rápidos que existan de corriente lo basados en tiempo, lo va a limitar y va a hacer que los picos de corriente que se presenten no sean tan altos, ¿no? Entonces, un reactor nos va a ayudar a minimizar la cantidad de armónicas que se generen, ¿no? No va a hacer que el sistema cumpla en cuanto a la IEEE 519 por sí solo. Hay que hacer un buen estudio de cuántas armónicas se están generando para ver cómo nos beneficia, qué tanto nos beneficia ese reactor. Si realmente quiero tener una mejor protección y quiero asegurarme que estoy en cumplimiento, tengo que agregar algún otro componente al reactor. Y normalmente son un banco de capacitores con resistencias y yo puedo ya generar un filtro de armónicas. Hay diferentes tipos de filtro de armónicas. El que se presenta ahí parece ser un filtro pasivo, el cual se sintoniza y se calcula cuál es el valor del reactor, de la resistencia y del inductor para poder minimizar el nivel de corriente que se genera más alto, ¿no? Que normalmente es la armónica quinta y la armónica séptima. Esto es un filtro pasivo. Hay tecnologías donde se utilizan filtros activos que básicamente lo que hacen es miden cuánta es la corriente que se está generando de armónicas e inyectan mediante electrónica corrientes que se oponen en el signo para poder que la suma de las dos corrientes, bueno, se elimine, ¿no? Entonces, los filtros activos se dimensionan en base a cuánta corriente armónica quiero yo eliminar. Y por último, hay también filtros de armónicas que les llaman pasivos adaptativos, que lo que hacen es, ellos van modificando de forma también con electrónica cuál es el valor de los componentes del filtro para que en lugar de que sea un filtro pasivo fijo, sea un filtro que se pueda adaptar a lo que está pasando ahorita en el drive y puedas estar protegiéndolo o minimizando las corrientes de una mejor manera, ¿no? Entonces tenemos dos medios, reactores o filtros de armónicas. El reactor de línea, bueno, lo que va a hacer, como ya he dicho, baja la impedancia, nos ayuda a, normalmente, el reactor de línea tiene varias cosas. La primera que ya mencioné es la parte de disminuir la cantidad de armónicas que se generan por oponerse al DI-NDT. Pero esa oposición del DI-NDT de bajar las armónicas también me va a ayudar para que, si yo, por ejemplo, tengo un variador bastante grande, un transformador bastante grande en comparación al variador de velocidad, normalmente de 10 veces más grande, entonces cuando este transformador se energiza por primera vez, nos manda una corriente magnetizante bastante alta y esa corriente va y le pega al puente rectificador. Entonces, hay situaciones donde transformadores de 500 kVA están conectados con variadores de 10 caballos y cuando se llega ahí la energía y regresa la energía,
Ese pico de corriente, cuando la corriente IRRUS que se toma en el transformador para poderse magnetizar, va y destruye al puente rectificador del variador de velocidad, ¿no? Un reactor de línea, como es un dispositivo que se va a oponer a los cambios de corriente con respecto al tiempo, va a hacer que ese nivel de corriente no sea tan alto y va a proteger al equipo, ¿no? Esa es una de las soluciones. Ustedes lo pueden ver en su casa, en su colonia, cuando se llega a ir la energía y regresa, las casas que están cerca de los transformadores son las que sufren más con ese pico de corriente que manda el transformador, ¿no? Y normalmente los aparatos electrodomésticos, las televisiones, normalmente se llegan a dañar. Exactamente lo mismo con los variadores. Un reactor de línea me va a ayudar a protegerme contra ese pico, ¿no? Adicional a que el variador el transformador, el reactor de línea también me va a ayudar a mitigar la parte de las armónicas, ¿no? Entonces, debería ser mandatorio colocar siempre reactores de línea a la entrada de los drives porque nos dan características de protección bastante interesantes, reducción de armónicas y disminución de picos de corriente que se generan al energizar al transformador, ¿no? Y así es como nosotros vemos, ¿no? Como un transformador pudiera llegar sin el reactor, cómo se ve la parte de los picos de corriente o los voltajes que puede llegar a presentar el drive, y cuando se coloca un reactor de línea, cómo se va adecuando, y bueno, pues el reactor va a proteger de una manera bastante considerable la parte del puente rectificador, ¿no? Los reactores debería ser mandatorio de la misma manera que son los fusibles, pero desafortunadamente no lo es. Así que es una recomendación que siempre coloquen reactores para poder proteger de una mejor manera los drives. Si no quieren poner un reactor por cada drive, se puede colocar un reactor por cada 5 drives, dimensionando el reactor para que tenga la corriente de los 5 drives sumados más un 25%, y este reactor pudiera ser utilizado. Hay que tener en cuenta también que no agrupen drives muy grandes con drives muy chiquitos, ¿no? Si son drives de 1 caballo, 5, 7 caballos, 7.5, pues está bien. Pero si tienen un drive de 100, pues no lo vayan a agrupar con un drive de 1 caballo, ¿no? Porque al final el reactor que va a salir va a ser un reactor muy grande, y los reactores también, cuando se magnetizan, mandan una corriente que pudiera llegar a dañar a un puente rectificador de un drive que no esté dimensionado para poder manejar esos niveles de corriente. El drive energizado, bueno, tenemos el reactor, y así es como vemos cómo el pico de corriente es minimizado, ¿no? No me modifica la forma de onda, o sea, realmente no se ve una forma, pero sí se ve cómo el nivel baja bastante cuando yo coloco el reactor de línea, ¿no? Los armónicos, bueno, se van debido a los diodos, ¿no? Nosotros sabemos que el diodo tiene un ánodo y un cátodo. Cuando está polarizado de una forma correcta, pues el diodo conduce. Llega un momento también en que el diodo se satura y me manda una corriente hacia atrás, ¿no? Y esas corrientes, pues bueno, son las que conocemos como las corrientes, y eso es esa corriente que se regresa es lo que va a generar la parte de las armónicas, ¿no? Entonces tenemos el puente de diodos, y ese puente de diodos, bueno, pues está rectificando, está pasando, pero también, como ya he dicho, cuando hay saturación, se regresa esa corriente hacia el transformador, y bueno, pues esa corriente es lo que nos empieza a generar lo que son las armónicas. Las armónicas, esta es la corriente fundamental, la corriente normal. Nosotros podemos ver que las armónicas, bueno, pues empiezan a sumar y esas armónicas empiezan a distorsionar, pues, lo que es la forma de onda de corriente y destruyéndolo. Las armónicas son corrientes parásitas que se van sumando a la fundamental. Aquí vemos la fundamental, aquí vemos cómo estas armónicas empiezan a ir subiendo y cómo nosotros empezamos a distorsionar la forma de onda cuando nosotros tenemos la parte cuando nosotros conectamos un sistema a un puente rectificador. Sí, la realidad, Raúl, la parte de lo que estoy mencionando ahorita es para todos los variadores. Al final de cuentas, todos los variadores de velocidad de todas las marcas están constituidos por las 3 partes que mencioné: el puente rectificador, la parte del bus de corriente directa y la parte del inversor. Todos trabajan de la misma manera. Entonces,
todo esto, todo lo que están viendo ahorita, aplica para cualquier drive que tengan ustedes instalado en su planta, llámese Allen Bradley, Rodwell o cualquier marca que tengan. Los efectos son los mismos. El puente rectificador es el mismo, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, no hay una diferencia que digan a los variadores de Rodwell sí les tenemos que poner reactor y a variadores de otras marcas no, porque el efecto es el mismo. Sí, hay variadores de velocidad dentro de la familia de Rodwell y ya vienen con los reactores y los filtros de armónicas integrados, ¿no? Como es el caso de la familia PowerFlex 755T, lo cual, bueno, pues ya posibilita la opción de que los filtros siempre estén instalados, ¿no? Entonces, la familia 755T, que es la familia más nueva de Rodwell, ya viene con estas protecciones embebidas dentro del mismo equipo. Y así es como vemos las armónicas, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, las armónicas se regresan hacia la línea. Aquí vemos un layout donde tenemos variadores, tenemos arrancadores suaves y tenemos arrancadores a tensión plena, ¿no? Las corrientes están regresando. Bueno, pues las corrientes empiezan a circular por toda la línea. Estas corrientes, bueno, van y se suman y empiezan a regresarse hacia el transformador. El transformador, bueno, empieza a calentarse y a la larga puede empezar a fallar. También estas empiezan a regresar hacia lo que son los dispositivos. Esas corrientes van y también caen en los sistemas que están conectados a tensión plena o arrancador suave. Recordando que el arrancador suave muchas veces tiene un contactor de aislamiento y eso hace que pues, los motores que están conectados a tensión plena también, aun y cuando ni siquiera están conectados con un variador de velocidad, empiezan a tener problemas también de daños por las armónicas que están generando esta parte de este banco de drives. Y pues esto se hace ya un problema bastante grave, ¿no? Entonces, también nosotros podemos ver en un gabinete, esto era un centro de control de motores, el que estaba anteriormente, este es un gabinete, y en un gabinete, bueno, esos efectos también se dan, ¿no? Si nosotros colocamos reactores de línea, pueden, como había dicho, pueden colocarse un reactor, me va a ayudar a que esas corrientes de armónica se minimicen y no me dañen a los equipos que están acá. Podemos colocar un reactor por drive, ¿sí? O pudiéramos colocar reactores en los drives más grandes, que son los que generan los problemas mayores, o bien un reactor o un filtro, bueno, estamos hablando aquí de filtros de armónicas, perdón. Se pueden colocar filtros de armónicas pasivos para cada uno de los drives, se pueden colocar filtros de armónicas para las cargas más grandes, o se pueden colocar filtros de armónicas por todos los activos para proteger a todas las cargas. Si no tenemos esos filtros, bueno, pues las corrientes van a empezar a circular y pues voy a ocasionar problemas que me van a dañar no solamente a los motores, sino también la electrónica que esté conectada dentro de ese equipo, ¿no? Nosotros vemos el arranque, cómo se está presentando y cuando se coloca, por ejemplo, este filtro adaptativo pasivo de la marca Matrix, como la forma de onda es totalmente modificada, ¿no? Ya este filtro de armónicas nos va a proteger y vamos a ver que ya la forma de onda de corriente ya no tiene ese problema, ¿no? Y si la vamos ampliando, lo vamos viendo, ¿no? Entonces, los filtros de armónicas nos van a ayudar a proteger de una mejor manera la parte de los sistemas. Y repito, no solamente es un problema de rotor, es un problema de todos los rectificadores trifásicos de onda completa. Inclusive, las fuentes de las computadoras generan armónicas, la fuente del cargador del celular también genera armónicas, ¿no? Sí, hay que revisar, Raúl, la parte de la instalación. Hay varios puntos. Ahorita solamente tocamos el primero, ¿no? La parte de lo que son las protecciones a las entradas. Y hay que ver qué otras cuestiones, Raúl, tienes instaladas en tu planta para ver si cae dentro, ¿no? Ahorita vimos la parte de la entrada. Vamos a ver ahora la parte de mediciones de la onda de salida, ¿no? Si gustas, Raúl, pásame tu información por correo, déjame tu correo y yo te trato de buscar para ver qué podríamos hacer en tu caso, ¿no? Nosotros vemos la forma de onda de salida del drive. Sí, bueno, el Emilio, hay diferentes opciones. El filtro puede ser, cada caso es
diferente, ¿no? Y hay que definir cuál es la mejor opción. Hay también filtros, pueden ser filtros individuales, como es el caso que tenemos aquí. Este modelo es el adaptativo pasivo de Matrix. Puede ser filtros a los equipos más grandes o puede ser un filtro activo, ¿sí?, que se utiliza el gabinete. Los filtros activos no sería sería, bueno, sería el adaptativo pasivo o también el filtro que ya tiene la electrónica de potencia, ¿no? Entonces, nos va a ayudar. Entonces, se pueden conectar cualquier caso, ¿no? Uno por drive, agrupar los drives en uno o uno para todo el gabinete. ¿Qué porcentaje nos da Juan Manuel Martínez? Pues yo creo que va a depender de la carga, pero normalmente las mediciones nos bajan hasta un 12%, ¿no? Que sigue siendo arriba del 5 al 8%, Juan, que nos pide la IEEE 519. Pero es mucho mejor que los 25, 23, 22% que podemos llegar a medir en caso de que no tengamos el reactor. Y acuérdate que el reactor no solamente te ayuda a mitigar la parte de las armónicas, sino que también te ayuda a mitigar el DI en DT que se produce cuando tú energizas el transformador, que a la larga puede estar dañando también al puente rectificador del drive. A la salida, bueno, si nosotros, ¿en qué caso aplica la IEEE? La IEEE 519 es un estándar que se desarrolló para la cuestión de mitigación de armónicas. Ese estándar está vigente en Estados Unidos desde hace muchos años. En México, que es donde estamos nosotros, hace unos años se aplicó a una regla parecida que se llama el código de red, el cual ahorita va en la versión 2.0 y nos ayuda a nosotros a que los sistemas eléctricos cumplan. Inclusive, si las plantas no están dentro de lo que es código de red 2.0, son sujetas a multas. Entonces, es un estándar bastante amplio, la IEEE 519. Como todo lo que es IEEE, no es una cuestión regulatoria. En algunos países ya se está multando cuando no estás cumpliendo con este estándar, en la mayoría todavía no. Pero a la larga, aunque no tengas la multa, la posibilidad de que tus equipos se dañen por las cuestiones de armónicas sigue presente, ¿no? Entonces, así es como vemos nosotros un variador de velocidad que está conectado a un motor, ¿no? Tenemos la forma de onda de las dos diferentes formas de onda, la de voltaje, que son estos pulsos, y hablamos de que hay que modificar tanto la amplitud como la frecuencia del voltaje para nosotros poder tener control de las dos variables más importantes que tenemos, ¿no? Que es velocidad y par, ¿no? Si yo modifico voltaje y frecuencia, yo voy a poder tener control de par y de velocidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a ampliar la forma de onda de voltaje, ¿no? Y empezamos a ver cómo está la forma de onda de voltaje. Esta es la de, no especifique, esta es la de corriente, esta es la de voltaje. Si nosotros con el osciloscopio empezamos a ver la forma de onda de voltaje, nosotros vamos a poder ver los pulsos que se están generando. Yo les había dicho que este pulso tiene más o menos una amplitud de 650 volts de corriente directa. Si nosotros empezamos a utilizar el osciloscopio, empezamos a ver que estos pulsos realmente no son de 650 volts. Por un instante llegan a ser a niveles bastante altos. En este caso llegó a ser a 1174 volts. Los aislamientos de los motores están diseñados para poder soportar niveles hasta de 1000 volts, la gran mayoría de ellos, ¿no? Entonces, si nosotros constantemente 4000 veces por segundo le estamos mandando un pulso de cerca de 1200, 1400 volts, ¿qué va a pasar con el devanado del motor? Pues el devanado del motor se va a dañar, ¿no? Entonces yo tengo que colocar algún dispositivo que me evite estos pulsos. ¿De qué depende el nivel de amplitud del pulso? ¿Hasta cuánto llegue? Va a depender el factor más importante es qué tan larga la distancia esté entre el drive y el motor. Entre más larga esté la distancia y el motor, va a haber un desacoplamiento de impedancias. El efecto que hace que este pico se presente se llama onda reflejada. Entonces, entre mayor sea la distancia entre el drive y el motor, el efecto de onda reflejada y el nivel de amplitud de este pico que está viéndose aquí va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer algo para evitar que este nivel de voltaje llegue acá. ¿Qué puedo hacer? Lo más recomendable, lo más fácil es compro un motor que pueda soportar estos picos, ¿no? Entonces, en lugar de comprar motores con aislamiento de 1000 volts o aislamiento de 1200 volts, yo compro el motor tipo inversor, el cual te exige que el nivel de aislamiento sea igual a 3.1 veces el voltaje de alterna al que está nominado, ¿no? Al que está diseñado. Por decir esto, un motor de 480 volts,
480 por 3.1 nos dice que el aislamiento del motor para que sea tipo inversor debe de ser igual a 1488 volts, ¿no? Entonces, picos de 1200, 1300 volts, pues no le van a hacer nada al motor porque el motor es 1400. ¿La instalación se recomienda? Sí. Las tablas de los variadores de velocidad, dependiendo la distancia, si tú tienes una distancia hasta cierto nivel, este nivel de pico no va a ser tan alto, entonces tú puedes colocar el motor y el drive sin nada y no hay ningún problema, ¿no? A medida que tú empiezas a alejar el motor, te va a decir, hasta esta distancia, ya el cable, el motor sin nada no va a trabajar y vamos a tener que empezar a colocarle diferentes dispositivos que eviten que el nivel de voltaje que se llegue aquí sea tan alto, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver más o menos las diferentes protecciones que hay. Si yo, exactamente, si ustedes van a conectar el drive, hay cable también tipo inversor. No sé si recuerdan el cable que les presenté hace rato. Un cable tipo inversor, ya sea el de 3 hilos más el cable de tierra o el tipo de 3 hilos con 3 cables de tierra, son cables que soportan normalmente aislamientos hasta de 1200 volts. Entonces, si yo voy a colocar un motor que tenga aislamiento de 1488 volts, por supuesto que debo de utilizar un cable tipo inversor con aislamiento superior o mayor al que tiene el motor, ¿no? Se tienen que utilizar las dos partes, ¿no? Trae cable tipo inversor y motor tipo inversor. Si yo no tengo cable tipo inversor ni motor tipo inversor, pues voy a tener que colocar algo que me pueda adecuar la forma de onda y me ayude. El cable apantallado para inversor, una de las características que tiene el cable apantallado, Manuel, es que me da primero el nivel de voltaje que yo necesito, ¿no? Que puede ser hasta 2000 volts. Adicional a eso, el cable apantallado, como había dicho, por este tipo de forma de onda se genera ruido electromagnético y ruido EMI alrededor del cable. Utilizar cable apantallado va a hacer que ese ruido no salga del cable, ¿no? Y que los dispositivos que estén cercanos a donde está ese cable no sean interferidos por ese ruido, ¿no? Entonces, un cable tipo inversor tiene que tener 3 cosas. Que tenga la tierra embebida dentro del mismo cable, ya sea con 3 cables de tierra o 1, dependiendo de la potencia, que pueda soportar el nivel de voltaje que los variadores de velocidad pueden llegar a generar y que tenga una malla, ¿no? Que tenga un medio en el cual la parte de radiación de ruido eléctrico o interferencia electromagnética sea protegido, ¿no? ¿Puedo usar un motor con mayor aislamiento igual que el cable? Sí, nada más que el motor tipo inversor te va a dar esa característica, ¿no? Los arrancadores, no. Los arrancadores suaves generan armónicas solamente en el momento de arrancar. Recuerden que un arrancador suave solamente modifica la parte del voltaje. Cuando yo arranco, en ese momento que está arrancando el arrancador, ahí sí estoy modificando, pero no estoy rectificando, acuérdense, no estoy rectificando. Solamente estoy modificando el ángulo de disparo de los SCRs para poder tener un voltaje en alterna. O sea, no cambia de alterna directa. Cambia de alterna, pero un nivel más pequeño, ¿no? Y a medida que el voltaje empieza a subir, en ese momento pudiéramos decir que sí hay algo de generación de armónicas, pero ¿qué pasa cuando el arrancador llega a su velocidad nominal? Entra un contactor de aislamiento, los SCRs quedan bypaseados y el motor queda como si fuera un arranque a tensión plena, ¿no? Entonces, en la operación ya normal, como la parte de los SCRs están bypaseadas, pues Edison ya no tengo generación de armónicas en un arrancador suave. Solamente en los 30 segundos, 20 segundos que se tarda la curva de arranque, ahí sí tengo armónicas. ¿Ok? El variador, bueno, va a generar este tren de pulsos y vamos a generar el efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que protegerlo, ¿no? O sea, si la distancia, las tablas de los drives te va a decir cuál es la distancia que el equipo puede soportar, ¿no? Si la distancia es mayor, la primera solución es colocar un reactor de carga, ¿no? Este reactor de carga me va a ayudar a, otra vez, ayudarme a limitar el efecto de onda reflejada y me va a proteger al motor y al cable, ¿no? Ambos. Este se coloca en serie al cableado del motor, ¿no? Si la distancia todavía es mayor,
yo puedo colocar un terminador de línea en el lado del motor. Este terminador de línea hay que tener cuidado, la distancia más grande que puede manejar son 360, son como 170 metros más o menos, ¿no? Entonces, se coloca este terminador de línea se conecta en paralelo, por lo tanto, este terminador de línea, pues no me va a, son 300 pies lo que se puede colocar. Este terminador de línea va a ser el mismo para la potencia del motor, porque él lo que va a hacer es, de la misma manera que nosotros colocamos una resistencia terminadora en nuestras redes de comunicación, este terminador de línea va a adecuar y va a filtrar los niveles de voltaje y se conecta aquí donde está en la caja del motor, de conexiones del motor, que está acá, ahí donde se conecta el terminador de línea, ¿no? Y nos va a ayudar a proteger al motor. La desventaja es que si tengo todavía más de 300 pies, pues ya el terminador de línea ya no me va a funcionar, ¿no? Y la solución mayor que tenemos, bueno, otra solución que existe es colocar un filtro de BNDT, un filtro que se oponga a los cambios rápidos de voltaje. Este filtro de BNDT se coloca también a la salida del drive. Hay diferentes tamaños. Se debe de adecuar el filtro de BNDT con el tamaño del motor. Y este filtro de BNDT pues ya me va a dar distancias mucho, mucho más grandes, ¿no? Entre el drive y el motor. Y por último, el filtro más grande que existe para poder adecuar es un filtro sinusoidal. Estos filtros sinusoidal a veces se utilizan en aplicaciones donde el drive no está controlando un motor, sino que está controlando, se está usando como una fuente de corriente alterna para una soldadora o para algún otro medio, y yo necesito que la forma de onda senoidal siempre esté en 60 Hz, pero que el voltaje esté variando, ¿no? Entonces yo coloco este filtro senoidal para distancias ya de kilómetros, pero y adicional a eso también que yo pueda utilizarlo en aplicaciones donde no son motores, ¿no? Entonces, son las 4 soluciones que existen para poder colocar el drive conectado hacia el motor. La primera es la distancia, proteger el motor, y bueno, también va a depender del nivel de aislamiento del motor, ¿no? ¿Cuánta distancia puedo tener de aquí hasta acá? Va a depender si es un motor de 1000 volts, de 1200 volts, de 1600 volts o de 2000 volts, ¿no? Entonces, a medida que la distancia, el aislamiento del motor sea más grande, bueno, pues la distancia entre el drive y el motor va a ser más grande, ¿no? Y si yo necesito ampliar las distancias, independientemente del nivel de aislamiento del motor, yo voy a tener que agregar ya sea un reactor de carga, un filtro de BNDT, un terminador en el motor o un filtro sinusoidal, dependiendo de lo que yo esté buscando, ¿no? Y bueno, aquí nosotros vamos a ver cómo los diferentes dispositivos, ahí se ve cómo está la forma de onda, cómo estamos ahí con los pulsos, ¿sí? Si se coloca el filtro sinusoidal, los diferentes filtros, era un reactor de línea, este era un reactor de línea, como con un reactor de carga, ¿sí? Vamos nosotros a cambiar la forma de onda que ya teníamos aquí hacia una forma de onda donde el pico de voltaje se disminuyó considerablemente, ¿no? Más que de la distancia, más que de la potencia, va a depender de la distancia. Recuerden, no es tanto, lo que estamos dañando son los aislamientos de los motores, ¿no? Igual, cuando yo construyo un motor más grande, normalmente los niveles de aislamiento de esos motores son más grandes, ¿no? Lo que necesitamos, Edison, es saber cuál es el nivel de aislamiento del voltaje que tienen los motores, ¿no? Y yo ya puedo ver si ese nivel de aislamiento me va a necesitar colocar, Edison, un reactor de línea, un filtro sinusoidal, un filtro de BNDT, un reactor de línea, o solamente acercar con la distancia que está ahorita entre el drive y el motor, no pueda llegar a tener un problema, ¿no? Entonces, el reactor me da este efecto en la salida del drive. El filtro sinusoidal convierte esta forma de onda en esta, en cómo la forma de onda se mejoró bastante, y esto me permite tener distancias todavía mayores, pero todavía se ve algo aquí de ruidito, ¿no? O sea, tampoco es perfecta, ¿sí? Y bueno, no viene la del filtro sinusoidal, pero el filtro sinusoidal sí nos va a dar una protección bastante interesante, ¿no? Y bueno, ya acercándonos al final, hay que tener la parte de la protección modular, hay que protegerlos, pues realmente
con diferentes cosas para diferentes funciones, desde la parte de lo que son los filtros, los reactores, los filtros de BNDT, los reactores de carga o los filtros sinusoidales, ¿no? Entonces tenemos filtro de armónicas, reactores, filtro de BNDT, reactor. Hay que cuidar también el cable que va, realmente las consideraciones del cable entre el drive y el motor, entre el transformador y el drive va a depender solamente de la corriente. Si tengo armónicas, hay que considerar que va a haber una corriente adicional por armónicas. El variador de velocidad, hay que considerar también la parte del puente, los puentes de potencia, dependiendo del tipo de transformador que tengamos. Hay que leer bastante bien el manual para ver cuáles son las distancias y espaciamientos que debe de tener el variador dentro del gabinete. Y ya entre el drive y el motor, pues hay que cuidar cuál es el tipo de filtro que mejor se adecua basado en el nivel de aislamiento del motor primero y la distancia entre el drive y el motor segundo, ¿no? Y bueno, ya nada más rápido, otro efecto que se presenta en los variadores de velocidad es que también esto me lo pasó a X, es la parte de protección en los rodamientos de los motores, ¿no? También en lo que son los rodamientos del motor, el variador de velocidad va a inducir estas corrientes, ¿no? Va a inducir corrientes capacitivas que van a descargarse a la flecha del motor y la flecha del motor pues va a buscar un medio para poder pasar sus corrientes y el mejor medio que ellos encuentran siempre son los valeros, ¿no? Entonces, un motor que está conectado a un variador de velocidad va a generar corrientes circulantes en la flecha que a su vez van a ir hacia los valeros y esto va a hacer que los valeros, bueno, se puedan dañar, ¿no? Los filtros o reactores, sí, se colocan en el mismo gabinete. El único dispositivo que no se conecta en el mismo gabinete es el terminador. Filtros de armónicas y reactores van dentro del mismo gabinete. Hay ocasiones que por cuestión de que estos filtros generan calor, Edison, entonces podemos colocarlos a un ladito del gabinete en encerramientos NEMA 12 o NEMA 3R para que el tablero donde está el variador no tenga exceso de calor. Pero todos están en la periferia del drive, en el mismo cuarto eléctrico o inclusive dentro del mismo gabinete. El único dispositivo que no se conecta dentro del gabinete es este. Este es el único que va montado en el motor. Todos estos están montados en el mismo gabinete. El único, pero como menciono, si te das cuenta, todos tienen una parte de reactores que son dispositivos que generan mucho calor. Entonces, hay ocasiones que los clientes piden que estos equipos estén montados a pie del gabinete, en la parte superior del gabinete, pero un área relativamente cerca, ¿no? Entonces, para concluir, porque ya les robé 8 minutos de su tiempo, los anillos de puesta a tierra permiten que mediante el uso de micropeines que se tienen aquí, se tenga una unión hacia la flecha y mediante una barra déjame ponerlo, en esta presentación, déjame buscarlo, bueno, este anillo se conecta a la flecha del motor, está unido con micropeines y esos micropeines, que son estos de aquí, van a permitir la conductividad de la corriente que está pasando en la flecha hacia el anillo y el motor, el anillo está haciendo contacto fijo con el aislamiento del motor y el motor debe de aterrizarse con un cable especial para poder pasar a tierra todas las corrientes circulantes, ¿no? Entonces, esta es la última protección que quisiera hablar ahorita. Hay muchas más, nada más que en una hora es difícil platicar de todo. Esperamos me vuelvan a invitar para una segunda sesión donde podamos ver algunas otras cuestiones. Y quiero dejar este último tiempo para poder contestar algunas otras preguntas que estén saliendo en el chat, ¿no? Creo que... Ok. No, pues creo que son todas, la última de Edison. Espero haya contestado, creo que contesté la mayoría de las preguntas. Y pues muchas gracias por haber asistido. La compañía que me invitó, Elemex, ahí tiene sus contactos.
Con ellos pueden contactarnos, ahí es su celular y su correo. Si necesitan mis contactos para ver algún detalle en específico de productos de Rodwell, yo pudieran contactarme a través de ellos y ellos les pasan mis datos, ¿no? Yo estoy en la oficina de Monterrey, en el norte de México, y bueno, pues tengo ya más de 30 años trabajando en esta empresa, ¿no? Muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Edison. Y pues, si no hay ninguna otra pregunta, pues concluiría la sesión. Que tengan excelente tarde y gracias por haberse conectado, ¿no? Todavía hay una pregunta, Alfredo. Pues bueno, definitivamente va a ser un motor tipo inversor, va a ser mucho más caro que un motor no uso inversor. Y todas estas protecciones adicionales, pues sí le va a agregar costo. La pregunta que yo te haría a ti es, ¿cuánto te cuesta, por ejemplo, el paro de uno de tus motores, o el daño de un drive, o el daño de un motor por no tenerlo protegido, ¿no? Entonces, sí, los retornos de inversión que se pueden llegar a hacer son interesantes. Normalmente, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, un reactor, ¿no? El puro reactor, en promedio, con lo que es el equipo. Estoy aquí sacando el precio. Este es un software que manejamos nosotros en Rodwell que nos permite a nosotros configurar variadores. Voy a, por ejemplo, configurar un variador 750 y le voy a colocar un reactor y vamos a ver cuánto te cuesta el puro reactor, ¿no? Me voy a cotizar un 755, protección estándar de 480 volts. Le voy a colocar el normalito de 10 caballos